Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Detrás de cada rostro hay secretos, algunos demasiado oscuros para ignorar. Hoy, en el arte de escuchar el miedo, exploraremos la vida de Aileen Carol Wuornos, una mujer que pasó de una infancia marcada por el abandono a convertirse en uno de los casos más recordados de la historia criminal en Estados Unidos. Para algunos, una persona marcada por las circunstancias extremas; para otros, alguien cuyas decisiones cambiaron vidas de manera irreversible. Aileen Carol Wuornos nació con el nombre de Aileen Carol Pickman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, hija de Diane Wuornos Melanie y Leo Arthur Pickman. Su padre, a quien nunca conoció, era un pederasta que pasó tiempo en un hospital psiquiátrico de Kansas y Michigan. Se suicidó ahorcado en 1969, mientras se encontraba cumpliendo una condena de una cárcel en Kansas. La madre de Wuornos se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo 2 hijos. El hermano mayor de Aileen, Keith, nació en 1955. Diane se divorció de Pickman menos de 2 años después de haberse casado. Pocos meses después que su hija naciera, abandonó a sus 2 hijos en 1960 al cuidado de sus abuelos finlandeses, Lauri y Britta Wuornos, padres de Diane. Lauri y Britta adoptaron legalmente a los 2 niños y los criaron en Troy, Michigan. Aileen afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez y que su abuela era adicta al alcohol. Se dice que su abuelo la azotaba con un cinturón. A los 11 años, Wuornos comenzó a intercambiar favores sexuales por dinero, cerveza y cigarros. Carol confesó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Quedó embarazada a la edad de 14 años. Los vecinos afirmaron que el padre era un amigo adulto mayor del abuelo de Wuornos. Tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit, el 23 de marzo de 1971, fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El hijo de Aileen fue dado en adopción poco después. Wuornos se vio obligada a refugiarse en un automóvil abandonado en el bosque. Pronto fue enviada a un hogar para madres solteras. Esas experiencias moldearon su visión del mundo: desconfianza, necesidad de protegerse y sensación de que la vida no ofrecía segundas oportunidades. Britta Wuornos, su abuela, murió en julio de 1971, oficialmente de fallo hepático, aunque más tarde la madre de Aileen, Diane, acusó a Lauri de haberla matado. 5 años después, en 1976, muere su abuelo Lauri. A temprana edad, después de la muerte de su abuela, ella comenzó a trabajar como prostituta. Todavía se encontraba en la escuela. En mayo de 1974 comenzó a usar un alias de Sandra Kesh. Fue encarcelada en el condado Jefferson, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Se presentó un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes de su juicio. A principios de la década de 1980, después de la muerte de su hermano por cáncer, Wuornos se mudó a Florida para trabajar como prostituta. Ella frecuentemente tenía problemas con la ley por ser prostituta y por otros delitos. Para 1991, su historial incluía, entre otros delitos graves y menores, arrestos por posesión ilegal de armas de fuego, falsificación, asaltos y robo. Sus asociados y personal policial a menudo la describían como errática, fácilmente enojada. Sus registros de arresto frecuentemente indicaban mala actitud. En Florida fue donde conoció al presidente del club náutico, Lewis Field, de 76 años de edad. Se casaron en 1976 y la noticia fue impresa en la selección de sociedad del periódico local.
Sin embargo, Wuornos continuamente se veía envuelta en enfrentamientos en un bar local y fue enviada a la cárcel por asalto. También golpeó a Phil con su propia caña de pescar, provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra y la anulación del matrimonio. En 1986, Warner conoció a una mujer de 28 años llamada Tyria en un bar gay Daytona Beach, Florida. Pronto iniciaron una intensa relación romántica. La relación de Warner con Moore fue su segunda relación con una mujer. En la relación con Moore mostró un lado vulnerable y humano, pero también reforzó patrones de aislamiento y desconfianza hacia los hombres. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel y permitió que Wuornos la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Como prostituta, sus clientes eran principalmente hombres blancos, de mediana edad, de clase baja y media. Su vida adulta estuvo marcada por la precariedad, la lucha por seguridad y afecto, y la sensación constante de que el mundo estaba en su contra. Aileen tomó decisiones extremas que cambiaron su vida y la de otros. Se encontró con hombres en situaciones donde decía que se sentía amenazada o en vulnerabilidad, y decidió actuar de la manera más violenta contra ellos. Conocía a sus víctimas en carreteras o moteles. Escogía momentos en los que se sentía amenazada o insegura. Las confrontaciones terminaban en forma violenta, reflejando un patrón consistente en todas sus decisiones. Este patrón permitió a las autoridades identificar rápidamente cuando comenzaron las investigaciones. El punto de quiebre llegó con Richard Mallory, considerado el caso más relevante porque marcó el inicio de su camino criminal. La noche es fría, húmeda y solitaria en la carretera de Florida. El motor de un Cadillac viejo ronronea mientras Richard Mallory, un hombre de 51 años, conduce buscando compañía. Ha bebido demasiado y su mente se mueve entre la ansiedad y el deseo. En la orilla de la carretera, bajo la tenue luz de un anuncio viejo, ve a una mujer. El cabello rubio despeinado, los labios resecos, la mirada dura pero cargada de necesidad. Es Aileen Wuornos, quien esta noche ofrece su cuerpo a cambio de $4. Él se detiene, baja la ventanilla, un intercambio rápido de palabras, y ella sube al coche. El aire dentro huele a alcohol barato y a tabaco. Conduce hacia un lugar más apartado, una zona boscosa a las afueras. No hay testigos, solo árboles oscuros y el murmullo de los grillos. En este punto, los relatos se fragmentan. Wuornos siempre diría que él intentó forzarla, que la golpeó y que temió por su vida. Mallory ya tenía un pasado turbio. Había estado en prisión por agresión sexual, pero lo que ocurrió en ese auto quedó solo entre ellos dos. Lo que sí sabemos es lo que vino después. Wuornos, en un arranque de furia y pánico, sacó de su bolsa una pistola calibre 22. El chasquido del gatillo rompió la oscuridad. Los disparos retumbaron en medio de la noche. Mallory quedó tendido, su cuerpo inerte sobre el asiento. El silencio volvió al bosque, solo el olor metálico en el aire y la respiración agitada de Wuornos daban testimonio de lo ocurrido. Ella lo arrastró fuera del auto y lo dejó a un costado, como si la tierra misma quisiera ocultar lo sucedido. Tomó el vehículo, algunas pertenencias, y se alejó de la escena con las manos temblorosas, sin saber que ese instante marcaría el inicio de una cadena de crímenes que la llevarían al corredor de la muerte. Desde finales de 1989 hasta finales de 1990, se descubrieron los 7 cuerpos de hombres blancos de mediana edad en el centro de Florida. El agresor había robado a todas las víctimas, antes de matarlas a tiros y robarles sus autos. David Spear. El cuerpo desnudo de David Spear, un trabajador de la construcción de 43 años, fue encontrado el 1 de junio de 1990 en el condado de Citrus. Le habían disparado 6 veces en el torso. Charles Carskadon. Unos días después de que se descubriera el cuerpo de Spear, se descubrió el cuerpo de Charles.
de 40 años, en el condado de Pasco. El trabajador de rodeo a tiempo parcial había recibido 9 disparos en el pecho y el estómago. Troy Burress. La policía del condado de Marion encontró el cuerpo de Troy Burress, un vendedor de 50 años, el 4 de agosto de 1990, menos de una semana después de que se reportara su desaparición. Aunque el cuerpo estaba bastante descompuesto, el médico forense pudo determinar que la causa de muerte fueron disparos en el torso. Charles Dick Humphreys. Dick, mayor retirado de la Fuerza Aérea, jefe de policía e investigador de abuso infantil en Florida, fue encontrado muerto en el condado de Marion el 12 de septiembre de 1990. El cuerpo estaba completamente vestido y presentaba múltiples disparos en la cabeza y el torso. El auto de Dick fue encontrado posteriormente en el condado de Swan. Peter Sims. Peter, de 65 años, salió del centro de Florida con destino a Nueva Jersey en junio de 1990. Su auto fue encontrado en Orange Spring el 4 de julio de 1990. Aunque el cuerpo de Sims nunca fue encontrado, testigos describieron a 2 mujeres cercanas del auto en Orange Spring. Walter Anthony. El cuerpo parcialmente desnudo de Walter, de 62 años, fue encontrado el 19 de noviembre de 1990 en una zona remota del condado de Dixie. Había recibido 4 disparos en la espalda y la cabeza. El auto de Anthony fue encontrado 5 días después en el condado de Brevard. Diagnóstico y rasgos principales. Fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, inestabilidad emocional, impulsividad, miedo intenso al abandono, dificultad para controlar la ira. Presentaba rasgos antisociales, falta de empatía, tendencia a romper las normas y manipulación. También mostraba síntomas de estrés postraumático por los abusos que vivió desde niña. Comportamiento emocional. Explosiva y reactiva. Pasaba de mostrarse afectuosa a tener arranques de furia con facilidad. Vivía en constante alerta y desconfianza hacia los hombres, producto de los abusos sufridos. Usaba el alcohol y las drogas como forma de calmar su ansiedad y su ira. Relación con los crímenes. Ella aseguraba que actuó en defensa propia, convencida de que cada cliente intentaba dañarla. Aunque algunas pruebas no confirman su versión, es posible que la percepción de amenaza estuviera distorsionada por los traumas previos. Para los fiscales, los asesinatos tenían un motivo económico. Para los psicólogos, también estaban ligados con una necesidad de controlar la situación y no volver a ser la víctima. Relación con otros. Con su pareja, Moore mostraba apego fuerte y dependencia emocional. En prisión, alternaba momentos de calma con episodios de paranoia y arrebatos violentos. Para 1990, Tyria Moore empezó a sospechar, aunque no estaba completamente al tanto de las actividades de Wuornos. Moore se mudó con su familia a Pensilvania. Wuornos y Tyria fueron vistas conduciendo autos que pertenecían a algunas de sus víctimas. Uno de los coches robados fue abandonado tras un accidente en Pensilvania. La policía recuperó huellas dactilares de una lata de cerveza y otros objetos en el interior, que luego fueron identificados como de Wuornos. La policía arrastró a Moore y se le hizo un trato, por el cual si ella declaraba contra Wuornos, se le concedería inmunidad. Moore estuvo de acuerdo. La policía le proporcionó una habitación de motel en Florida. Desde allí escribió una carta para Wuornos, que se encontraba en custodia por una violación de libertad condicional. Después de numerosas llamadas y de que Moore tratara de suicidarse, Wuornos cedió y dijo: «Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré». Hizo una confesión completa el 19 de enero de ese mismo año. Wuornos declaró que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero de 1992, con la ayuda del testimonio de Moore. Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Wuornos exclamó a los medios de comunicación: «Fui violada, fui torturada, tenía en el volante
prueba de que yo estaba atada al volante. En junio de 1992 se declaró culpable de la muerte de Charles Carscandon y recibió su quinta pena de muerte. En febrero de 1993 se declaró culpable de la muerte de Walter y fue condenada de nuevo a muerte. No se formularon cargos en su contra por el asesinato de Peter Sims, ya que su cuerpo nunca se encontró. En total recibió 6 penas de muerte. Después de su primera sentencia de muerte, Wuornos a menudo quería que todo acabara. En 2001 anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida por el derecho para despedir a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo: «Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy harta de escuchar. Estás loca. He sido evaluada muchas veces. Estoy completamente cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo». El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargó a 3 psiquiatras entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. Los 3 la juzgaron apta mentalmente para ser ejecutada. La prueba de la competencia requiere que el psiquiatra esté convencido de que el condenado entiende tanto él o ella que va a morir, como también los crímenes por los que él o ella será ejecutado. La ejecución de Wuornos por inyección letal tuvo lugar el 9 de octubre del 2002. Rechazó la última comida que podría haber sido cualquier cosa que pidiera por debajo de los $20 y en su lugar pidió una taza de café. Sus últimas palabras fueron: Solo quiero decir que estoy navegando con el rojo y regresaré como en el día de mi independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré. El caso de Aileen muestra cómo la violencia rara vez desaparece, se transforma, se hereda, se repite. Lo que ella sufrió en la infancia terminó reflejándose en la forma en que trató a otros. El círculo nunca se rompió. Vivió con miedo toda su vida. Miedo al abandono, a ser lastimada, a quedarse sola, y ese miedo fue la que la llevó a convertirse en aquello que más temía, alguien capaz de destruir. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.